Buenos días. Pedro Santana, el director del curso, no ha podido estar aquí en este momento ahora y entonces voy a cumplir ahora la función de presentación del curso. Bienvenidos al 16º curso de verano de Filosofía en Santo Domingo de la Calzada, que organiza el Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad de La Rioja y la Fundación Gustavo Bueno, y que este año se dedica al estado del bienestar. En primer lugar, es casi obligado, al empezar este curso, hacer un recordatorio de un asistente a los cursos de verano que el año pasado estuvo en este curso, pero que justo 10 días después pues, falleció. Fernando López Lasso, pues conviene pues, recordarlo en este momento de inicio de un nuevo curso. También advertirles sobre el programa que hay un cambio, de una transposición simplemente, y es que Carlos Madrid hablará el martes por la tarde y Sánchez Tortosa hablará el miércoles en la segunda entrega. Se sustituyen Carlos Madrid y Tortosa. Ese es el cambio que hay. Y también advertir a los más veteranos y a los nuevos que este año, el miércoles, la segunda hora de la mañana del miércoles, se ha dejado sin ocupar para favorecer que sobre todo pues, los que vienen de fuera tener ocasión para conocer un poco la ciudad de Santo Domingo, la catedral, o incluso pues, los que ya lo conozcan pues, y no conocen, pues poder ir al monasterio de Suso, de Yuso, o lo que sea, tener un hueco, porque hubo propuestas por parte de participantes en estos cursos de que habían estado aquí una semana entera y que no habían visto nada. Entonces, pues nada, se hace esa. Y con esto pues queda presentado el 16º curso de verano, el estado de bienestar, que aquí comenzamos. La presentación oficial será a la 1:30, inmediatamente después de la segunda sesión de la mañana, y vendrá pues representación de la universidad, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y entonces ahora pues presentamos al primer interviniente del día, que soy yo mismo, y que me toca hablar sobre crítica del concepto de estado del bienestar. Nada, me siento. Bueno, pues buenos días. En primer lugar les debo decir que yo no tenía previsto tener que intervenir el primero de los que aquí van a intervenir, pero que los organizadores de este curso, que fundamentalmente como director formal es Pedro Santana, pero que en este curso en particular ha intervenido notablemente quien propuso este tema, que es Dolores Ruiz, pues hace un mes o un mes y medio me dijeron que, aparte de la sesión de clausura, me tocaba hacer la sesión inaugural. Y nada, pues aquí estamos. El título que puse a esta intervención que vamos a desarrollar ahora es Crítica del estado de, y entre paréntesis, una L, bienestar. Crítica del estado del bienestar. Estamos en un curso de filosofía y entonces cuando se lee el estado del bienestar, pues lo primero que hay que hacer es intentar clasificar, criticar, saber de qué estamos hablando y qué quieren decir estas cosas. Estado del bienestar, pues todo el mundo sabe que es un rótulo que hoy día tiene una presencia absoluta, es el título o el nombre de una asignatura universitaria en varias universidades. Si entran en YouTube, pues pueden ver una serie de docenas de vídeos sobre cursos universitarios sobre estado de bienestar, donde sorprende
que no se sabe de qué están hablando, sobre todo en los capítulos preambulares, qué es el estado de bienestar. Es decir, sí que cambia cuando ya se pone a hablar en concreto, pues qué sé yo, de la asistencia social, de la asistencia sanitaria, de los seguros, de la seguridad social, que son cuestiones más técnicas, entonces, de acuerdo. Pero cuando en esos cursos, en general, se habla de los fundamentos del estado de bienestar, del concepto de estado de bienestar, ahí normalmente naufragan quienes abordan el asunto. ¿Y por qué naufragan? Pues porque estado de bienestar o estado del bienestar no es un concepto claro y distinto, sino que es un concepto cargado de ideología y que provoca grandes confusiones que muchos, quienes trabajan en el entorno del estado del bienestar, creen saber lo que es, pero muchas veces pues, no saben de dónde vienen o a dónde van. Y en este sentido, esta intervención primera pues, tiene como objetivo introducir un poco de confusión y de ruido para situar la temática de la que vamos a tratar, advirtiendo que a lo largo del curso habrá presentaciones hechas por profesores de filosofía y otras hechas por técnicos y especialistas en cuestiones que tienen que ver con distintos aspectos del estado del bienestar, con lo cual, digamos, la ventaja de un curso de este tipo es que se pueden entremezclar pues, distintas perspectivas y se puede ser un curso pues, interesante y pregnante. Cuando también buscan, pues, qué sé yo, pues en la Wikipedia o buscan en cualquier introducción a estos asuntos sobre el estado del bienestar, observarán que sucede como con muchos otros rótulos o conceptos ideológicos donde se confunde la prehistoria con la historia, y entonces no es difícil encontrar textos donde se empieza a hablar del estado del bienestar en Grecia, el estado de bienestar en Roma, el estado de bienestar en la Edad Media y cosas así. Claro, pues ¿de qué estamos hablando ahí? ¿O qué estamos entendiendo por estado del bienestar cuando otros dicen, no, el estado de bienestar es el conjunto de características de un estado moderno pues que atiende a sus ciudadanos de una determinada manera o que presta unos servicios, no ya a los ciudadanos, sino a los usuarios de los servicios y todas estas cosas que todos conocemos porque, obviamente, la ideología del estado del bienestar es omniabarcante y lo domina todo. Y entonces, aquí, el acercamiento que vamos a hacer a estas cuestiones lo vamos a hacer aplicando el método que hacemos en el proyecto Filosofía en Español de lo que llamamos rótulos, que es fijarnos escrupulosamente en el rótulo, en la secuencia de términos, y entonces por eso, y ya en el título figura, vamos a distinguir estado de bienestar y estado del bienestar. En español son sinónimos, o se utiliza de forma prácticamente equivalente e indiferente. Se podrían hacer pues muchas especulaciones e intentar teorizar el asunto, pero la verdad es que serían distinciones de razón. Y no digamos nada si el bienestar se pone con mayúscula o no, o si el estado se pone con mayúscula o no. Pero que obviamente todo interviene porque no es lo mismo que el Estado con mayúscula, pues si nos estamos refiriendo pues, a una nación política, a uno de los estados o de las naciones que se sientan en la ONU, por ejemplo, que son los estados realmente reconocidos como naciones políticas, al margen de que en naciones federales pues, también se llamen estados y que incluso puedan tener competencias que afectan al estado de bienestar descentralizadas, pues en California
o en Guanajuato, por poner un ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica y de los Estados Unidos mexicanos, aunque luego la realidad es que cuando se hacen, por ejemplo, estadísticas globales, quienes están normalmente operando son las naciones políticas que se sientan en la ONU. Pero bueno, quiero decir pero también Estado puede tener otro sentido, que no es el sentido político equivalente a una nación, sino a un modo, a una parte de esa sociedad política o a una situación incluso psicológica del habitante o de un grupo de los habitantes, etc. Entonces, para entrar ya en materia, advertiremos lo siguiente, que mientras que cuando se coge cualquier texto introductorio al estado de bienestar, pues suele referirse a los inicios del estado de bienestar, suele haber 3 hitos que se suelen mencionar: uno, la Gran Depresión, otro, en Inglaterra el plan Beveridge, y otro pues la posguerra, etcétera, la reconstrucción de la posguerra. Y entonces ahí, según quien haga la historia, pues barren para un lado o barren para otro. Y normalmente en inglés pues se dice welfare state, es un rótulo que se acuña en el año 42 e incluso se le asigna la paternidad pues al obispo William Temple, que es el arzobispo de Canterbury, el primado de la Iglesia de Inglaterra. William Temple, en el año 42, escribe un libro que se llama Cristianismo y orden social, donde intenta, en plena guerra, pues asociar cristianismo, no catolicismo, obviamente, cristianismo anglicano, porque no hay que olvidar que Inglaterra a estos efectos es una teocracia que están más allá del antiguo régimen, es decir, quien nombra al primado de la Iglesia de Inglaterra es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, que en el año 42 era Jorge VI y que desde el año 52 lo es Isabel II. Es decir, Isabel II hoy es la papisa de la Iglesia anglicana, que es quien nombra al primado, que es el arzobispo de Canterbury, que entre ellos dicen que es el primero entre todos los obispos anglicanos. No se le puede comparar con el Papa porque no tiene la capacidades que tiene el Papa de Roma, y además en el nombramiento del arzobispo de Canterbury interviene también el primer ministro, que tiene que dar el visto bueno a lo que diga el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, que en este caso fue Winston Churchill el que asesoró o estuvo de acuerdo, eso ya dejémoslo para las intimidades del poder británico, en que William Temple fuera arzobispo de Canterbury. Entonces, y se dice también que Temple acuñó lo de welfare state por contraposición de warfare state, que sería la política de guerra de los nazis, año 42, tal. Este obispo luego se murió en el 44 y ahí quedó. Entonces eso es algo que se repite, pero claro, welfare state no es estado del bienestar tampoco, no necesariamente, pero se suele fijar esa fecha. Entonces, les digo, fijándonos en los rótulos, les digo lo siguiente: estado de bienestar, no del estado de bienestar, en español se empieza a utilizar en 1852, es decir, pues 90 años antes que welfare state. Mientras que estado del bienestar, con el del, en español la primera vez que aparece, o que yo he encontrado, que puede haber otros antecedentes, pero vamos, así, se utiliza en el año 60,
1960. Y el uso que en español se hace por primera vez de estado del bienestar viene, o es un rótulo que comienza a propagarlo en el año 60 una organización que se llama Congreso por la Libertad de la Cultura, que era uno de los instrumentos ideológicos anticomunistas de la Guerra Fría, con sede en París, pero que estaba tutelado y financiado desde Langley, que está a 10 millas del Pentágono y que, como todo el mundo sabe, es la sede de la Central de Inteligencia Norteamericana de la CIA. Entonces, el rótulo Estado del Bienestar, cuando aparece por primera vez en español, es en un congreso, en una reunión, en un coloquio literario internacional que se organiza en Copenhague en el mes de septiembre del 60 y que se convoca en 3 lenguas, en español, y se dice el escritor y el estado del bienestar, en inglés, The Writer and the Welfare State, y en francés, Les écrivains et la société de bien-être. O sea, el bienestar es bien-être. ¿Por qué en francés ponen bien-être? Porque el equivalente, el uso que se estaba haciendo en Francia del equivalente a estado de bienestar, pues era el estado paternal, en el caso del francés era el estado providencia, y entonces seguramente se quisieron apartar del rótulo providencia paternal y entonces prefirieron los ideólogos de este congreso llamarlo así. De España, en el año 60, quienes fueron a ese congreso de Copenhague, pues fueron el filósofo católico Julián Marías, el sociólogo en la oposición entre varios kilos de comillas, antifranquista, Esteban Pinilla de las Heras, José María Castellet y Lorenzo Gomis. Lorenzo Gomis, ideólogo catalanista católico, de la revista El Ciervo, etc. Castellet, pues uno de los ideólogos catalanistas, entre otros, luego comentaremos algún detalle. Luego comentaremos un poco más este asunto. Entonces, a partir de ahí empieza estado del bienestar. De hecho, si buscan en Enegram, que es la herramienta, como saben, de Google, que permite ver la frecuencia del uso de términos en distintas lenguas, estado del bienestar, en español, pues obviamente comienza a funcionar a partir del 60, o sea, no aparece antes, no así es estado de bienestar, que eso Enegram detecta que viene de... Y si hacen la búsqueda en inglés, en chino, en francés, también se observa un asunto, el mayor repunte de estado del bienestar es hacia el año 2000 y ahí comienza a decaer la frecuencia. Entonces, estado del bienestar, podemos ya adelantar, es un rótulo que surge de un contexto de Guerra Fría con una voluntad anticomunista y que durante 3 décadas va a tener una cierta unidad de conjunto quienes se refieren al estado del bienestar de los años 60, 70 y 80, mientras existe la Unión Soviética, y luego llevamos otras 3 décadas postsoviéticas donde el estado del bienestar tiene su empuje. En los últimos 10 años es donde, por ejemplo, en España, las asignaturas que en las universidades se llaman estado del bienestar o economía del estado del bienestar se incrementan, aunque el uso del término, según Enegram, bajaría un poco, pero bueno, está totalmente presente. En esas primeras 3 décadas sí que el parámetro común era el anticomunismo o el antisovietismo, porque Stalin ya había muerto, obviamente. En las últimas 3 décadas, las variaciones o las ideologías que están detrás del estado del bienestar pues son más variadas, porque también la realidad ha cambiado mucho, como tendremos ocasión de comentar pues, en el día de la clausura. Bien, por si alguno no ha leído el programa,
el título que he puesto para el día de la clausura es 10 millardos de humanos reclamando bienestar. Bueno, entonces, estado del bienestar, pues más o menos queda así situado ese rótulo y ese sentido. Sin embargo, tiene el mayor interés ver los usos anteriores. Les repito una distinción que ya utilicé antes, pero la vamos a dejar de forma más clara. Es decir, desde una perspectiva, diríamos, crítica, filosófico-doctrinal, los usos que técnicos o tecnológicos que se hace de estado de bienestar, pues en principio no tienen por qué provocar escrúpulos en quien se acerque a este asunto, se observa simplemente, y entonces pues ahí habrá toda una sucesión de profesionales, pues qué sé yo, especialistas en pastoreo democrático, en gestión de personal y procesos, seguridad del Estado, salud pública, instrucción pública, burócratas, economistas, actuarios, juristas, estadísticos, policías, periodistas, sociólogos, psicólogos, educadores, lo que quieran, que estarán trabajando en un contexto del estado de bienestar y que mientras que todo ese trabajo técnico procure mantener la eutaxia de la nación política para la que trabajan, de la que son funcionarios o por la que están contratados, de la nación política en el sentido que decíamos antes, de las naciones, de los estados que están en la Organización de las Naciones Unidas, y trabajen para mantener la eutaxia, la supervivencia, la pervivencia de esa sociedad política, pues tienen que aplicar unos mecanismos técnicos y tecnológicos que conocen mucho mejor que ideólogos, etcétera, etcétera. Claro, sí tendremos desde una perspectiva filosófica doctrinal que poner más escrúpulos a los aspectos ideológicos, nematológicos, en los que se envuelve todo eso denominado estado de bienestar, porque ahí las explicaciones que pueda dar cada uno de por qué está inducido, motivado o entrega su vida al estado de bienestar, pues pueden ser de mucho tipo, pueden ser por un patriotismo nacional, pueden ser, pues qué sé yo, como el obispo Temple, por un mandato divino en su modalidad anglicana, o puede ser porque lo dijo el Papa de Roma, o por las razones, por la humanidad, por lo que le dé la gana. Entonces, pues bueno, que el especialista, y tampoco hay que ponerse estupendos, pues cada cual, fíjese, si uno tiene una nematología que es muy útil para que sea luego un buen gestor, pues de un sistema de seguridad social o de un sistema de salud, pues estupendo, mientras funcione bien y favorezca la eutaxia del Estado. Pero quiero decir que esto es para marcar ciertas diferencias, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que en principio desde una perspectiva filosófica no hay por qué entrar en las discusiones técnicas que son las que ocupan la mayor parte de la bibliografía que hay sobre el estado de bienestar, que son cuestiones pragmáticas y que en realidad son muy anteriores a que se utilizara el concepto de estado de bienestar. Claro, lo ridículo es que muchas veces hoy se está hablando de estado de bienestar, pues simplemente de lo que son mecanismos de organización de servicios públicos del Estado y, máxime, en un momento en los cuales la complejidad de las instituciones y de la estructura y de las responsabilidades del Estado impiden pensar con conceptos propios, pues, del siglo XVII o del siglo XVIII o del siglo XIX. Y por eso muchas veces, muchas discusiones que hacen algunos talibanes llamados liberales, y muchas veces en los análisis totalmente erráticos de presentar el estado de bienestar como una lucha entre gobiernos liberales y gobiernos conservadores y cosas, pues son
serie de tonterías si no se establecen los parámetros, pues como cuando se dice, no, menos Estado, más... No, vamos a ver. El grado de complejidad de la realidad, ¿sí?, permite que unos anarquistas o anarcocapitalistas puedan, desde la riqueza y la situación en la que se mantienen, pues estar incómodos porque tienen que pagar impuestos y les gustaría ser cosmopolitas de verdad y no tener que viajar con ningún pasaporte, pero, sin embargo, si se mantiene y se puede mantener esa apariencia de cosmopolitismo por parte de algunas élites, es porque los estados pues, mantienen desde las redes de satélites que permiten que funcione todo hoy día a través de Internet y del GPS, mantienen los ejércitos, mantienen las líneas aéreas para que esos señoritos puedan ir con su avión privado rajando del Estado y exigiendo el liberalismo y cosas así. Es decir, el grado de infantilismo que hay muchas veces en esas discusiones, pues provoca que dé casi pereza entrar en ello, que son esos asuntos, vamos, yo no pierdo ni 5 minutos en discutir con nadie, es como si te pones a querer discutir con un testigo de Jehová o con un mormón, pues es inútil, en otros momentos de la vida puedes practicar, porque todavía no te crees que hay gente que es imbécil y que es inútil argumentar, a partir de un determinado momento pues ya prefieres no perder el tiempo en esas cosas, se lo dejas a otros que tengan una mayor entrega por el prójimo. Bien, entonces, a lo que vamos. En este sentido, lo que vamos a afirmar y lo vamos a intentar corroborar con los datos que vamos a encontrar es que todo Estado es un estado de bienestar. En general, es decir, en la génesis de los estados, tal como se analiza desde las categorías del materialismo filosófico, del libro de Bueno, primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Es decir, cuando un estado se constituye pues, a partir de sociedades políticas primarias, uniarquías, protoestados, entonces un estado se va cristalizando porque se comienzan a distinguir pues, las capas que distinguimos en el cuerpo de la sociedad política, la capa basal, la capa conjuntiva, la capa cortical. En ese proceso de constitución, si ese estado cuaja, es porque es un estado de bienestar, es decir, es porque está sirviendo a una sociedad política, porque si no fuera así, se descompondría, no llegaría ni siquiera a constituirse. Es decir, decir que un Estado es de bienestar, pues es una tautología. Esto no es ninguna novedad. Esto, Platón, Las leyes. En todo Estado en que la observancia de las leyes mantiene el bienestar general, estos ancianos son queridos por los hijos de sus hijos, que tienen el mayor placer en vivir a su lado. Ancianos que conservan aún toda la integridad de sus sentidos para oír y ver de qué manera se trata a los huérfanos y persuadidos, tal. En este estado, las leyes, el bienestar de los que están allí, se habla de los ancianos. Aristóteles, en la política, pues todo Estado es una asociación, bueno, todo Estado... Quienes no quieren traducir Estado, pues toda sociedad, todas estas cosas, y quienes quieren ser más puretas y más fieles al griego, traducen toda polis, trasladan el problema a no traducir el término. Pero bueno, todo Estado es una... Les estoy leyendo por las versiones de Patricio de Azcárate del 19. Todo Estado es una asociación y solo en vista de algún bien las asociaciones se forman, puesto que lo único que a los hombres mueve es la esperanza de algo que les parece bueno. Y distintos fragmentos que pueden encontrar, ya les digo, todo esto que les voy a decir está en una entrada que se llama Estado del Bienestar, en la sección de rótulos de filosofía.org, ahí lo pueden, todo esto que les voy a decir lo tienen ahí escrito con detalle, todas las citas, pero me ahorro
me ahorro repetir, bueno, explicar, o sea, detenerme más de lo necesario en estas cosas. Entonces, si todo Estado, por su génesis, es un Estado que procura el bien de la sociedad política en la que está, por eso podemos decir que la característica del bienestar o del bien que busca el Estado no es algo que se haya inventado un obispo en 1942, no. A contrario, lo natural es que un Estado se le diga de bienestar. Para que vean la fuerza de las cosas, resulta que en español, cuando se busca el rótulo Estado de Bienestar, les había dicho que cuando se utiliza por primera vez es en 1852. Pero, curiosamente, Estado de Malestar en español se utiliza 10 años antes. Estado de malestar. ¿Y quién utiliza estado de malestar en español por la vez primera, de lo que yo he visto? Jaime Balmes. El filósofo Jaime Balmes, bueno, el clérigo Jaime Balmes, a Jaime Balmes le fichan unos nobles españoles para que dirija un periódico en Madrid que se llama El Pensamiento de la Nación, que es un periódico que aparece en el año 44 y que dura 2 años, del 44 al 46. ¿Qué querían los inductores del periódico El Pensamiento de la Nación? Querían influir en la joven Isabel II, que era una joven reina casadera, para que matrimoniase con Carlos VI, o con el presuntamente dicho por los carlistas, Carlos VI. Y entonces, Jaime Balmes está haciendo el trabajo sucio para el carlismo para intentar aminorar la deriva liberal que sospechan que por el entorno que tiene Isabel II va a adoptar, proponiendo que se case con el heredero de su tío, que reclamaba el trono y que ya había decidido abdicar en su hijo casadero más joven. Entonces, durante 2 años, el carlismo y Balmes, con El Pensamiento de la Nación, estuvieron allí enredando para ver si Isabel II se casaba con el pretendiente carlista, y así se conseguía una vuelta al antiguo régimen, si es que eso era posible, y se resolvían pues, las disputas dinásticas que tantas guerras provocaron en el siglo XIX y con sus secuelas en el siglo XX, incluyendo pues, hasta ETA, que nació en un seminario. Se puede ver como secuelas de todas esas disputas. Obviamente la presión que se produjo fue que Isabel II se casó con doña Paquita y no con Carlos VI, y entonces ya El Pensamiento de la Nación dejó de tener sentido, lo cerraron y se acabó. Y entonces en este periódico, en el número 4, es donde Balmes utiliza el rótulo Estado de Malestar. Y entonces dice, claro, dice textualmente, dañoso en extremo fuera que las ideas, sentimientos y costumbres de la sociedad española se opusiesen de tal modo a la verdadera monarquía, pues que desde luego sería menester renunciar a toda esperanza de establecer un gobierno sólido y resignarse por tiempo indefinido a ese estado de malestar y agitaciones que tantos años ha nos lleva inquietos y revueltos. Que España está sometida a un estado de malestar porque no está la verdadera monarquía. Si Isabel II se casa con el carlista, pues ya volverá al antiguo régimen y volverá el estado de bienestar, la buena monarquía, el orden que existía. Este mismo mecanismo es el que se va a producir luego, en buena medida, en términos ideológicos, cuando se potencie el estado de bienestar máxime asociado a la democracia, frente al falso bienestar
que promueven, por ejemplo, en la Unión Soviética. Es decir, que eso, viendo los textos, desde el año 49 hasta el año... Es decir, pues eso, vamos, no falla, es una constante y además con todas las referencias. Bien, los primeros usos de estado de malestar en español pues se refieren a la situación de España, se refiere al estado, en otro texto, en el año 46, dice, la Cámara de los Comunes inglesa llama la atención sobre el estado de malestar y de hambre de Irlanda. En el año 49, otro señor dice, los pueblos de la provincia de Teruel se hallan en un estado de malestar indefinible, por efecto de la... ¿Y por qué están en estado de malestar? Pues fíjense, además encaja con lo que decíamos, por efecto de la dureza cruel con que en ello se procede a la exacción de contribuciones. Los comisionados están estrujando con impuestos a todos y les están hundiendo en la horrorosa miseria. El sistema tributario del inolvidable señor Montt anuncia aniquilar todos los elementos de riqueza y convertir en uno de los países más miserables de Europa al más rico quizá de todos ellos. Aquí la disputa entre recaudadores de tributos, liberales que no cotizan y cosas así, y eso es lo que está provocando un malestar por la pobreza en Teruel, dicen. Y el que utiliza también estado de malestar en Francia es Luis Napoleón Bonaparte en el año 51, en el periodo en el que es todavía presidente de la República. Luis Napoleón Bonaparte, como saben, después del 48, pues, llega al poder como presidente de la República y rápidamente favorece que haya una consulta y entonces el pueblo francés, inflamado de su grandeza, pues decidirá democráticamente, pero hubo una consulta al margen, democráticamente para la época y para Francia, que como saben tardó mucho más que España, por ejemplo, en admitir el voto femenino y cosas así, que Luis Napoleón Bonaparte se convirtiese en emperador y que Francia trocase su república por un nuevo imperio. Y entonces, en la preparación de ese proceso, en un famoso manifiesto, un llamamiento al pueblo que hace el presidente de la República, Luis Napoleón, pues les dice: yo hago pues un llamamiento leal a la nación entera y os digo, si queréis continuar en este estado de malestar que nos degrada y que compromete nuestro porvenir, elegid otro que ocupe mi puesto, porque no quiero conservar un poder que sea impotente para hacer el bien. Me hace responsable de actos que no puedo impedir y me encadena el timón cuando veo que el buque se precipita hacia el abismo. Entonces, si queréis que Francia vuelva a ser grande y no sé qué más, hacerme emperador y haremos un imperio y entonces volverá el estado de bienestar y no este estado de malestar en el que estamos. Es normal que se utilice estado de malestar antes que estado de bienestar, que se daba por supuesto, digamos, que se daba por supuesto. La historia o el curso del uso del rótulo estado del bienestar a lo largo del siglo XIX y del siglo XX es muy abundante en España. Tanto malestar como bienestar son términos que en español se utilizan ya en el siglo XIII, aunque tanto bienestar como malestar tardan bastante tiempo en entrar o en ser reconocido por los académicos, digamos, tardan tiempo en ser sepultados en los diccionarios de los académicos, que no anduvieron listos, que no figuran en el diccionario de autoridades, pero sí hay usos desde el siglo XIII. El propio Cervantes utiliza bienestar en el Quijote una vez, y malestar, los académicos cuando definen malestar en 1843, justo un año antes del primer uso, malestar
malestar a secas, un año antes de que Balmes diga estado de malestar, haciendo el rótulo ese. Y los académicos en el 43 malestar dicen desazón, incomodidad indefinible. Es una definición difusa, pero que la mantienen en el año 19, o sea, no la han tocado desde entonces, con lo cual malestar sirve para hacer hermenéutica todo lo que se quiera sin tener que recurrir a los académicos. Y bienestar es parecido, en bienestar a la escala del 19, pues bienestar es definido con unos matices que son muy interesantes para luego los recelos que va a haber después sobre el bienestar. Bienestar que no entra hasta el año 1817, es decir, casi 100 años después de que se ponga en marcha la Academia de la Lengua en el diccionario. Bienestar es comodidad, conveniencia, y en latín vitae cómoda, vida cómoda. Comodidad, conveniencia, vida cómoda o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien, esto es lo que dice la Academia en el año 32, bienestar, comodidad, conveniencia, vida cómoda o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien, comodidad, conveniencia, vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Este es el uso del siglo XIX, de estado de bienestar. Este criterio será el que luego algunos, ya se lo digo ahora mismo para no entremezclar las cosas, en el año 58, el honorable miembro de la Cámara de los Lores, Beveridge, el autor del informe que lleva su nombre informe que es auspiciado por el obispo Temple y donde se suele presentar en el ámbito anglosajón el comienzo del estado de bienestar, le hacen una entrevista en el año 58, es decir, pues ya 15 años después, y le preguntan: como autor del plan Beveridge, se supone que es usted uno de los principales arquitectos del estado del bienestar. Y entonces toma esto como un cumplido y él responde: por supuesto, creo que el Estado debería preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos, y en mi tiempo supongo que hice algo para ampliar la cantidad de cosas que el Estado hace en este campo. Entonces el entrevistador insiste: ¿es consciente, por supuesto, que el término estado de bienestar tiene connotaciones desfavorables en algunos sectores? Y entonces responde él: nunca utilizo el término estado de bienestar, porque sugiere a todo el mundo que todo lo que una persona debe hacer para lograr bienestar es obtenerlo del Estado. En mi opinión, eso es bastante malo. Por supuesto, creo que el bienestar del hombre depende en parte de ciertas cosas que el Estado puede hacer por él, pero depende mucho más de lo que haga por sí mismo y también de lo que haga para ayudar a su prójimo. Y claro, este es de la Cámara de los Lores. Ha terminado la guerra, ya no está enfrente Alemania ni Stalin. Entonces vuelve, es decir, el tal Beveridge pues es equivalente en un país católico como España pues a las nobles señoras que financiaban, por ejemplo, a Concepción Arenal un siglo antes. Porque aquí, ya les digo también, para cuando miren estos textos, si tienen interés, seguramente la confusión más espantosa que se produce cuando se teoriza sobre el estado de bienestar es creer que existe algo que se llama estado del bienestar, así, sin más, sin decir qué estado. Que España, Francia, Alemania, Inglaterra, Europa, ¿qué estado? ¿No? Estado del bienestar en general. Dicho de otra manera, ¿cabe una teoría del estado del bienestar en general? Pues no, es decir, porque los estados tienen su historia, entonces unas prácticas para el estado de bienestar o unas recetas para un estado de bienestar valen lo mismo para un país católico que para uno protestante, o vale lo mismo para un estado que haya sido cabecera de un imperio o que haya sido parte de un imperio, o vale lo mismo en un país que no sea católico o protestante o anglicano, lo que sea, para un país que sea maometano o para un país que sea confuciano, o el estado de bienestar, o, por ejemplo,
cuando se habla de estado de bienestar en general, sin precisar parámetros, y se ocultan o se incorporan simplemente a las estadísticas generales situaciones que todo el mundo conoce, pero que a veces pues, no se aprecian en la justa medida, como por ejemplo que en España hoy el 84% de los españoles son propietarios de su vivienda. Hoy, cuando en la época de la transición era el 93% de los españoles eran propietarios de su vivienda. Frente a hoy, el 63% en Inglaterra, el 60% en Estados Unidos, el 58% en Francia, el 53% en Alemania. Es decir, la situación de la población de un Estado es lo mismo en una nación en la cual el 50% de la población es propietaria de su vivienda que en otra donde es el 85%, pues seguramente es muy distinto. Claro, ¿por qué está bajando el porcentaje de propietarios de vivienda en España? Pues porque los gobiernos socialdemócratas hace ya décadas introdujeron el mantra de que no tiene sentido ser propietario de las viviendas, porque saben, lo dicen, pero con la boca pequeña, que es muy difícil a una población fijada con la propiedad de la vivienda la movilidad laboral a otros sitios, mientras que quienes viven de alquiler son mucho más fácil trasladables de un sitio a otro. Y eso se argumentó en su momento, se dio como una razón práctica que interesaba pues, a las industrias, a los procesos, a la posibilidad de trasladar, pero es que eso es una razón que se puede reducir pues, al puro economicismo o al interés pragmático, pero la otra consecuencia es que si una población tiene su vivienda en propiedad, puede enfrentarse a una situación de crisis de una manera mucho más firme que poblaciones que se quedan en la calle, absolutamente sin más. De hecho, es curiosísimo, si buscan, hay tablas en internet, los países que hoy están por encima del 95% de la población propietaria de su vivienda son los antiguos países socialistas. En Rumanía, en Bulgaria, las estadísticas que figuran es que el 90-95% de la población son propietarios de su vivienda. Claro, eso, claro, los requerimientos para lograr determinadas cuotas de bienestar en una población, sean objetivas públicas, sean subjetivas, cambian radicalmente. Entonces, ante esa situación, ¿caben recetas genéricas sobre el estado de bienestar? ¿O caben recetas genéricas cuando, por ejemplo, y aquí entramos en el terreno pues, de los actuarios, en el terreno de los seguros, etc., cuando, por ejemplo, España, después de Japón, que la edad media en Japón son 86 años, España es la segunda nación con más esperanza de vida, 84 años, frente a Francia, que es el sexto, con 82,9, Estados Unidos el 20, 81,5, Reino Unido el 22, 81,4, Alemania el 26, México el 48, Rusia el 105 en la expectativa de vida. En Rusia es 71,9, frente, claro, pues evidentemente recetas del estado de bienestar para una población que vive 71 años o para una que vive 84 años, pues no tienen por qué ser las mismas. Sin embargo, es muy frecuente, y ahí tienen un ejemplo, que les voy a leer simplemente un parrafito, unas líneas, para que vean las confusiones que se provocan. Es un texto de un catedrático de la Universidad Española, de una universidad, y él es catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en un texto del año 2007 que se titula El surgimiento y desarrollo del estado del bienestar 1883-1980. ¿Por qué empieza en 83? Pues porque este señor se fija en algunas normas de Bismarck en Alemania. ¿Por qué no empieza, qué sé yo, con Concepción Arenal?
15 años antes o 25 años antes. Bueno, pero bien, pero este señor, les leo, tiene la cita completa y tal, y el nombre, que no interesa el nombre, interesa lo que dice, pero porque es una cosa normal. Este da por supuesto que existe el estado del bienestar, y dedica un artículo de 60 páginas a ir hablando del estado de bienestar, poniendo luego ejemplos, pero cuando habla en general, sin precisar, sin delimitar de qué está hablando. Y entonces dice: el estado de bienestar es un concepto que, como hemos dicho, engloba múltiples funciones, facetas e instrumentos de la intervención del Estado, cada uno de los cuales tuvo unos orígenes distintos. Por tanto, la formación del estado del bienestar ha resultado de múltiples factores históricos y ha tenido manifestaciones muy distintas por periodos, por países y por continentes. O sea, hay una especie de estado de bienestar con unas caracterizaciones precisas. Bien. Y entonces dice: al contrario de lo que ha sucedido con las corrientes políticas liberales o socialistas, que parece que son las contraposiciones, el estado de bienestar no ha contado con grandes pensadores que hayan abanderado un pensamiento político en torno al estado del bienestar. Se queda tan pancho, es decir, doy por supuesto que existe una cosa que se llama el estado del bienestar, y entonces ya digo, coño, no ha habido pensadores que hayan escrito sobre el estado del bienestar. Dice: no hay ningún gran libro sobre el estado del bienestar que se haya difundido y estudiado en las universidades del mundo tanto como los que han tratado teóricamente el capitalismo o el socialismo, como fue el caso de las obras de Adam Smith o de Carlos Marx. Bueno, la importancia que da Adam Smith y a Marx con eso es otra cosa. Bueno, para hablar de textos influyentes en la formación del estado de bienestar, se suelen citar como mucho el informe Beveridge, donde el propio autor reniega del estado de bienestar. Por otro lado, no hay ningún ismo particular que pueda asociarse al estado del bienestar, al contrario de lo que sucede con el liberalismo, el socialismo o el fascismo. No hay ninguna filosofía o doctrina, lo pone entre comillas, asociada al estado-providencia, ni tampoco, frente a la abundancia de partidos liberales, socialistas o comunistas, puede hallarse en la historia un partido del estado de bienestar. Claro, aquí este pobre hombre se ha creado una fantasía, que es ese estado del bienestar, que parece que lo tiene claro, pero nota las carencias que tiene. No hay ideologías, no hay ideólogos, no hay textos fundamentales, entonces se dedica simplemente todo su artículo pues, a unas discusiones internas, técnicas, o unas comparaciones más o menos entretenidas entre unos países y otros, pero todo englobado en la misma unidad del estado de bienestar, con lo cual la confusión es total, y también con una visión retrospectiva a interpretar como propio del estado del bienestar, pues algunas medidas que pudo hacer Bismarck en la Alemania de su momento, o en la Prusia de su momento, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque estos autores, como sucede con casi todos los autores españoles que tratan estos asuntos, tienen las orejeras de seguir pues, pillados por el rozal de la bibliografía europea que han hecho ingleses, alemanes o lo que sea, y se lo tragan. Es decir, pretenden reinterpretar o leer lo que ha sucedido en España, que ha sido un imperio como Inglaterra, pero que ha sido un imperio católico, no protestante, y un imperio generador y no depredador. Es decir, la situación del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, que provocó pues toda la literatura conocida, todos los análisis de Marx, de Engels, todo lo que quieran, pues, las películas, Oliver Twist, toda esa situación. Eso es propio de Inglaterra, eso es propio del imperialismo y del capitalismo inglés. Y se dirá, no, es que España no estaba industrializada. Bueno, maticemos. ¿Y cómo? Y Alemania, claro, corresponde a otra situación, pero las dialécticas son exactamente las mismas. Entonces ahí, indistinguir o pretender que acumulando datos sueltos de distintas tradiciones se puede construir lo que es el estado de bienestar es sembrar confusión por todos los lados.
Bien, no vamos a perder más tiempo en ir viendo algunos de los ejemplos que se utilizan vamos a ver algún ejemplo de estado de bienestar cuando se empieza a utilizar. La primera vez que aparece en español, año 52, estado de bienestar, fíjense qué uso más pertinente para los asuntos que hoy se debaten en estas cuestiones. Esto es en el artículo Economía política o social del Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural del año 1852. Y ahí se dice: si se quiere que el pauperismo no aflija a los habitantes de un país, es preciso hacer de modo que los que crean o hacen crear la riqueza para ellos la distribuyan en salarios en el mismo país. Si se quiere que los habitantes del campo sean felices y que este estado de bienestar de los habitantes del campo atraiga a ellos a los pobres que embarazan las ciudades, es preciso hacer que los ricos propietarios del terreno vivan la mayor parte del tiempo en el campo, al que enriquecerán con sus gastos y cuyos productos aumentarán por las mejoras agrícolas que de seguro intentarán. Es decir, aquí, claro, aquí el malestar, aquí se está planteando, pues claro, un proceso incipiente a mediados del siglo XIX de urbanización, de situaciones de mayor crudeza de la vida urbana respecto de la vida rural, pero donde hay una responsabilidad de los propietarios, etcétera, etcétera. Claro, esto está escrito pues, muy poco tiempo después de los procesos desamortizadores y cuando se están organizando todas estas cuestiones. Otro uso que también se hace en el 53, pero que lo menciono porque como aquí va a intervenir en el curso Miguel Ángel Navarro Crego hablando del concepto de salud mental como problema filosófico en la sociedad del bienestar, pues esto es una cita de Hartmann, pues uno de los padres de la homeopatía, y que, pues, que era una de las corrientes médicas que mayor entretenimiento provocó a mediados del siglo XIX y cuyas extravagantes reliquias todavía se mantienen en nuestro presente a pesar de lo que ha llovido, pues aquí habla de los niños, los movimientos bruscos. Entonces dice, los dos niños que me han sido confiados tienen hoy el uno 10 años y el otro 13. Los movimientos bruscos y las emociones del espíritu hacen aún su respiración corta. La lividez de la piel ha desaparecido, la serenidad de su rostro y el calor natural de su cuerpo indican que se encuentran en un estado de bienestar físico completo. Aquí, claro, aquí estado de bienestar va referido pues, a la salud individual de esos. O, por ejemplo, el tercer uso que encontré es un informe que hace un peruano sobre el estado de los presos en las cárceles de Nueva York. Y entonces dice, no es menos satisfactorio que la condición física el estado de bienestar mental de los presos. Claro, no se está refiriendo a un individuo en particular, es decir, no es objeto de la psicología, sino de la sociología de un grupo que son los presos de las cárceles que están en un estado de bienestar mental, etc. Bueno, y aquí, entonces, no pretendo yo, que he hecho dos referencias a Concepción Arenal, la voy a volver a hacer otra ahora, pero en absoluto quiero presentarla como un precedente porque sería absolutamente, es un precedente ad hominem de la argumentación, es decir, mecanismos prudenciales de favorecer la viabilidad o el equilibrio de sociedades políticas con las relaciones de los ricos con los pobres, de los más necesitados, etcétera, etcétera, existen desde que existen estados y sociedades políticas, en todos los sitios. Y cómo tratar a los enfermos y cómo tratar a unos y a otros. Y todas las sociedades políticas lo han resuelto de una manera o de otra. Claro, por ejemplo, en el Islam, desde la Edad Media y todavía en nuestro presente, las situaciones de desajuste económico entre unos y otros procuran resolverla con el llamado bazaque, que viene prescrito por el Corán,
que no es un tributo, ni es una donación, es una obligación que todo creyente tiene de aportar un 10% de sus bienes a la comunidad para que se repartan entre los más necesitados. Es decir, es un modo de hacer de socializar un reparto que evite situaciones extremas. Pues, instituciones equivalentes las hay en toda la tradición, pero ya yendo a un momento en el cual estamos asistiendo a un proceso de industrialización, y en España, por ejemplo, del inicio pues, de la entrada de las ideas socialistas, etcétera, etcétera, pues conviene recordar, sobre todo para aquellos que se fijan en el Bismarck de 1883, es decir, 10 años después de que Bismarck haya declarado la guerra a la Iglesia Católica con la Kulturkampf, pues que la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en España, en el año 1860, convocó un concurso para tratar el asunto de la beneficencia, la filantropía y la caridad. Claro, beneficencia, filantropía y caridad, que son tres conceptos nada ingenuos, donde la caridad es el más propiamente católico, tal como lo interpretan los católicos, la filantropía, el amor de los hermanos, tiene resonancias masónicas, y la beneficencia tiene más resonancias luteranas. Entonces, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas convoca un concurso para tratar ese asunto, que eran las cuestiones que se estaban debatiendo, pues fundamentalmente, pues qué sé yo, después del 48, por decir algo, del Manifiesto Comunista, pues de todos unos cambios sociales que se pueden ahí, que no hay que reconstruir. Entonces, el premio se lo dan a Concepción Arenal, un opúsculo de 123 páginas y que apareció publicado en el año 61. Fíjense el lema, ese texto de Concepción Arenal, nosotros lo recuperamos hace 10 años, lo pueden leer en el proyecto de Filosofía en Español, ya lo publicamos hace 10 años, porque bueno, yo lo encontré en su momento y me pareció muy interesante. Se empieza con un lema que dice: la beneficencia manda al enfermo una camilla, la filantropía se acerca a él, la caridad le da la mano. Esto es para que los médicos lo incorporen. Está muy bien, es decir, la beneficencia, la cama, que se muera en la cama, el otro se acerca a él, ¿sabes? Bien. Y entonces Concepción Arenal, en ese libro, hace un cuadro cronológico de los principales establecimientos de beneficencia en España, que empieza por el Hospital de San Juan, fundado por Alfonso VI en Oviedo en 1058, y termina por el Hospital de Hombres Incurables, fundado en Madrid por el gobernador Melchor Ordóñez en 1852. Y entonces son 3 páginas, todo de instituciones de beneficencia, donde, por cierto, se olvida de poner el Hospital del Santo de Santo Domingo, una vergüenza terrible, que es donde está ahora el parador en la plaza de la catedral. Ese tenían que haberlo puesto, porque eso era favorecer el estado del bienestar del peregrino, que paraba en la ciudad de Santo Domingo camino de Compostela. Bien, y Concepción Arenal dice, por ejemplo, también: el filósofo ve en la caridad un elemento de bienestar, el político un elemento de orden, el artista un tipo de belleza, el creyente la sublime expresión de la voluntad de Dios. Son 4 nematologías distintas, que quien pone aquí caridad, ponga en estado de bienestar. Y dice Concepción Arenal: es como la aurora, cada viviente la saluda en su lenguaje, pero no hay ninguno que deje de saludarla. Bien, pues en 1871, unos años después, 10 años después de la publicación de este opúsculo, el año en que tras la Comuna de París el yerno de Carlos Marx, Lafargue, se establece en Madrid, Concepción Arenal comienza a publicar un periódico que se llama La Voz de la Caridad, donde dirige sus cartas a un obrero. Claro, cartas a un obrero que ha entrado en la Internacional. Y le dice: Juan,
ya sé que has entrado en la internacional, ¿qué se le va a hacer? La presión y tal. Pero entonces, bueno, si no las han leído, les recomiendo que lean esas cartas. Es decir, Concepción Arenal es toda una apologeta del catolicismo, una adelantada a lo que se llamará la cuestión social en el contexto católico, y las cartas a un obrero que fueron reproducidas, por ejemplo, en el País Vasco por empresarios vascos, etcétera, son la literatura más antisocialista y antiinternacional que se pueden imaginar, y con argumentos poderosísimos, por otra parte. Claro, lo más divertido es que a Concepción Arenal, bueno, si entran en internet, en la entrada que le tenemos dedicada a Concepción Arenal, ahí está la fecha, hace 15 años o así, en el Ferrol, antes dicho del caudillo, se celebró un homenaje a Concepción Arenal, que nació en el Ferrol porque era hija de militar, y ese homenaje a Concepción Arenal, como ya era tiempo de reivindicaciones feministas, lo organizaron Comisiones Obreras y UGT. Claro, evidentemente es que ni se olían las cartas a un obrero de Concepción Arenal, pero bueno, ¿qué más da? Era mujer, y como hoy ha dicho una ministra, que además utilizó lo de bienestar, pues es decir, no hay que confundir feminismos, porque el único feminismo y el único bienestar de las mujeres es el que viene haciendo el Partido Socialista. Bueno, pues muy bien. Entonces, Concepción Arenal, pues una socialista sin saberlo. Bueno, bien, entonces, para no demorarnos más de lo necesario y para dejar tiempo al coloquio, les ahorro una selección de usos de estado de bienestar a lo largo del 19 y principios del 20 que son magníficos y maravillosos, y pues les voy a leer una frase que escribe un señor en el año 27 y que dice: el Estado popular es responsable del bienestar de sus ciudadanos y debe reconocer la importancia del valor de la persona en todos los aspectos, y al hacerlo iniciar en cada campo la máxima capacidad productiva que otorga al individuo la mayor participación posible. El Estado popular. Eso lo escribe Adolfo Hitler en Mi lucha, año 27. Algunos, más nazis que Adolfo Hitler, bueno, en alemán es Der Volkische Staat, el Estado del pueblo popular. Algunos ya traducen el Estado nacionalsocialista, el Estado racista, pero bueno, eso ya son traducciones tendenciosas y malignas, porque ahí en alemán Hitler no habla de racismo ni de nacionalsocialismo, dice el Estado del pueblo. Luego el otro ya son interpretaciones. Claro, eso lo escribe Hitler en la segunda parte de Mi lucha, que es del 27, la primera del 25, aunque también el término bienestar, o sea, Wohlfahrt, lo utiliza en la primera parte abundantes veces. Y cuando eso lo traducen, Mi lucha, como saben, se tradujo al inglés inmediatamente. De hecho, fíjense, en el año 41, antes de entrar en la guerra los Estados Unidos, se publica en Nueva York la 19ª reimpresión de Mi lucha, en inglés, y ahí se traduce: The Volkisch State has to care for the welfare of citizens, pam, 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 pam. Bueno, claro, eso lo dice Hitler cuando está aspirando, o cuando está moviéndose abundantemente. Pero claro, en diciembre del 27, el 15 Congreso del Partido Comunista Unificado Bolchevique, ante el 15 Congreso, Stalin, victorioso sobre la oposición trotskista, presenta el plan quinquenal que va a empezar a funcionar el año siguiente, y que es aprobado, un plan quinquenal minucioso, y que es aprobado precisamente el 1 de octubre, después de que se hubiese celebrado en Moscú el 6º Congreso de la Cominter, julio-septiembre, donde el Congreso, que es el que lanza la consigna clase contra clase, y se prepara la definición de la socialdemocracia como socialfascismo. Entonces, cuando el primer plan quinquenal empieza el 1 de octubre del 28,
es, obviamente, ningún historiador del estado de bienestar incorpora los planes quinquenales. Eso se ignora, no existe. Y, por cierto, el segundo plan quinquenal explícitamente ya procura el bienestar. Que el primer plan quinquenal no podían andar con chorradas. Se trataba de industrializar lo básico, de acabar con las hambrunas, de resolver la cuestión de la tierra, y entonces en el segundo plan quinquenal Glospan pues ya decide que hay que lograr el incremento del bienestar de la población, pero tampoco se suele mencionar eso. Bien, cuando el plan quinquenal lleva un año funcionando, el jueves negro, 24 de octubre del 29, comienza su desplome la bolsa de Nueva York, el jueves negro, dando paso a otra gran depresión. Y curiosamente coincide, mientras Gosplan diseña el segundo plan quinquenal en el 33, el que les decía, que asume como tarea, comillas, un avance más rápido en el bienestar de los trabajadores y campesinos y al mismo tiempo una mejora decisiva en todas las viviendas. Roosevelt, en marzo del 33, impulsa el famoso New Deal, que es el que es considerado, o el nuevo trato, y los famosos 100 días de Roosevelt, que es lo que luego dará lugar a los famosos 100 días que se perdonan a todo político, y que es el antecedente del llamado segundo New Deal del 35 al 38, y que es tenido en los ámbitos anglosajones como uno de los pilares del estado de bienestar. Bien, claro, aquí es muy interesante ver algunos de los artículos de esos años, y entonces aquí, pero no se lo voy a decir, les copio un fragmento de un artículo que se llama El fascismo y el New Deal, que es del 34, publicado en Estados Unidos, y entonces, claro, el New Deal utiliza los mecanismos del fascismo italiano para combatir el espíritu del fascismo en los negocios, en el mundo de los negocios norteamericanos. Entonces, claro, ahí es hacer un equilibrio entre si el New Deal se parece a medidas de Mussolini con toda la presencia que tienen esas corrientes, claro, en el contexto de la Gran Depresión, que luego normalmente estas cosas cuando se reconstruyen pues se olvidan, que pues es una anécdota del Jueves Negro, no sé qué más, no, pero hay que ponerse en el presente para ver cómo están operando las ideologías en cada momento. Bueno, pues el Hitler que había hablado del bienestar en Mi lucha, en enero del 33 es nombrado canciller de Alemania, y en mayo del 33 se activa la organización de asistencia social NSV, que es National Sozialistische Volksvollbund, o sea, el bienestar del pueblo nacional socialista, bienestar social nacional, bienestar social nacional socialista. Esa organización es una organización propia de un estado del bienestar, utiliza el rótulo bienestar para el pueblo, ¿verdad? Tiene una potencia impresionante, edificios propios, instalaciones propias en Berlín, de manera que en el año 39, y se convierte en el eje del estado de bienestar nazi, en el 39 presta ayuda a 17 millones de alemanes, mantiene 8.000 guarderías infantiles, gestiona seguros de vejez, ayudas para el alquiler, subsidios a desempleados y discapacitados, asilos, y desde el año 41 un seguro médico obligatorio. Como es natural, la NSV es ignorada porque en esa historia en el estado del bienestar, que pues, no procede. Claro, el nuevo orden en el que estamos, pues como todo el mundo sabe, empieza en la conferencia de Bretton Woods en el año 44, decide el nuevo orden capitalista que se implantará tras la guerra, aunque todavía Stalin, Roosevelt y Churchill se reúnen en Yalta en febrero del 45, la Carta de las Naciones Unidas se firma en junio del 45, Stalin, Truman y Churchill se reúnen en Potsdam en julio, Hiroshima y Nagasaki son arrasadas en agosto, y la UNESCO se constituye en noviembre del 45. Claro, pero aquí ya, cuando se constituye la UNESCO, ya Rusia no está en la UNESCO, no se la invita a la UNESCO, Rusia no entra hasta el 56. Es decir, aquí ya hay todos de acuerdo, pero ya después de Hiroshima y Nagasaki, ya
empiezan los preámbulos de lo que será la Guerra Fría, y que en el caso de la UNESCO es obvio y evidente. Y entonces les he transcrito unos textos de uno de los principales ideólogos del Estado, del welfare state en Estados Unidos, que es un aristócrata economista alemán llamado Herbert von Beckerath, que era un catedrático de economía de Berlín, de una familia asentada desde 300 años antes en Renania del Norte, en la ciudad de la seda, en Krefeld, prósperos industriales textiles, menonitas. O sea, eran fundamentalistas menonitas que habían tenido que escaparse de Suiza, de Holanda, a Alemania, y que familia que hoy todavía existe, tienen su página en internet, el Barón de tal, y todavía en su página de internet dicen que buena parte de la familia son menonitas. Bueno, pues este señor en el año 35 ya pone pies en Polvorosa y se va a Estados Unidos, y auspiciado por la Fundación Rockefeller pasa a ser profesor de la Universidad Privada de Duke en Durham, en Carolina del Norte, y se jubila en el 55. Este hombre publica en el 49 en inglés un artículo muy interesante que es La planificación económica en el estado de bienestar, y en les he copiado los primeros párrafos, incluso en inglés y con una versión en español, donde se ve, claro, es un autor alemán donde lo que está considerando, las referencias son la Alemania, la Alemania antes del 18, reconociendo que hay una situación de estado de bienestar antes del final de la guerra, hablando de la planificación y discutiendo con autores norteamericanos que intentaban entender las bondades del socialismo en términos marxistas, y que son autores pues como Taylor, como Suezy, etcétera, que tendrán luego en la España de la transición, esas obras se publican y son asuntos pues, que tenían ya décadas de solera, pero claro, y que ojo, en la transición aquí esos autores se presentan como marxistas, tal, que lo eran, pero claro, no tenía nada que ver con la perspectiva soviética, etcétera, y entonces eran unos revisionistas perdidos norteamericanos, que sin embargo, y estos que cita, bueno, fueron algunos, pues inmediatamente, pues como saben, esto lo publican en el 49, y en el 49, muy rápidamente, es cuando se celebra en Nueva York la famosa Conferencia Cultural y Científica por la Paz Mundial, que impulsa la Cominfor, la institución heredera de la Cominter, organizada por filocomunistas yanquis. Al mes siguiente, bueno, y ahí la CIA organiza el boicot de esa conferencia. Estas son cosas muy conocidas, pero algunos no tienen por qué saberlas. O sea, la admiración por la Revolución de Octubre en Estados Unidos es muy grande. Y entonces hay muchos intelectuales filocomunistas. Estados Unidos tiene la bomba atómica, la ha aprobado en el 45, Rusia o la Unión Soviética todavía no tiene la bomba atómica. Y Stalin está muy preocupado de que Estados Unidos pueda decidir atacar a la Unión Soviética mientras la Unión Soviética no tenga la bomba atómica. La Unión Soviética detona la primera bomba atómica en agosto del 49, de ese año. Pero en el mes, en junio, no, perdón, en marzo del 49, o sea, unos meses antes, preocupados de que el ataque norteamericano pueda venir antes, organizan en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York una conferencia que la organizan filocomunistas norteamericanos, aunque está la Cominfor detrás, para proponer la paz mundial. Los átomos para la paz, toda la estrategia soviética en ese sentido. Claro, ahí la CIA, que la acaban de crear como sucesora de los servicios de inteligencia militar norteamericanos que habían hecho los procesos de desnazificación, decide boicotear esa conferencia porque se dan cuenta
que la penetración soviética buscando la paz con esos intelectuales es muy peligrosa y que no valen, y que la oposición que hay en las calles a esta conferencia, que es fundamentalmente una oposición de manifestantes de pancarta ultracatólicos, ultracristianos y ultracatólicos norteamericanos frente al comunismo ateo, que no sirve, y entonces y deciden boicotear desde dentro la conferencia, teniendo controlada la prensa, y contratan a Sidney Hook, que es el director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Columbia, antiguo trotskista, que había revisado la edición en inglés de Materialismo y Empiriocriticismo de Lenin, que se publica en Estados Unidos muy rápidamente, bueno, cuando la Comintern decide publicar la obra de Lenin, en el año 26, 27, ya está traducida al inglés, al francés y al alemán, 27 y 28. Y este Sidney Hook les contratan para que boicoten elegantemente. La CIA les pone una habitación en el mismo Hotel Waldorf Astoria y ahí deciden una estrategia de colocarse 5 o 6 conchavados en la sala de conferencias y en los coloquios pedir la palabra y preguntar por las víctimas del Gulag, por tal, por cual, que eran todavía rumores y cosas, y simplemente para crear un poco de confusión que inmediatamente la prensa va a resaltar, o sea, a crear una noticia dentro de una operación bien organizada. Y al mes siguiente de la conferencia famosa del Waldorf Astoria, la revista Life, que era la revista más importante de fotografías, el semanario norteamericano más importante, publica 50 fotos de intelectuales y artistas norteamericanos a los que les llama incautos y compañeros de viaje de los comunistas, donde está Charlotte, donde está Einstein, donde están varios clérigos, periodistas, a todos se les acusa de filosoviéticos. Esto es en abril del 49. En febrero del 50, unos meses después, McCarthy denuncia a 205 comunistas infiltrados en el Departamento de Estado y empiezan las listas negras que todos conocen, y entonces parte de quienes estaban discutiendo las cuestiones del estado de bienestar en la discusión con categorías marxistas, etcétera, aunque fueran edulcoradas, pues son tachados de la vida pública por las listas negras. Curiosamente, ese mismo año 50, el Papa Pío XII, desde Roma, advierte del falso estado de bienestar que prometen los comunistas. Dice el Papa: porque no faltan actualmente quienes, frente a las maquinaciones de los comunistas que, al prometer un perfecto bienestar temporal, intentan arrancar la fe a aquellos mismos a quienes prometen la plena felicidad temporal. No solo se muestran temerosos, sino que se hallan agitados. Pero esta sede apostólica, en muy recientes documentos, ha indicado con toda claridad el camino que todos han de seguir y del que nadie puede apartarse si no quiere faltar a la conciencia de su deber. Pero otros se muestran no menos temerosos e inciertos ante aquel sistema económico que se llama capitalismo. El Papa en Roma está así hablando en la distancia. Muchos están engañados por las maquinaciones de los comunistas que prometen un perfecto bienestar temporal. El estado de bienestar es temporal, siempre. Y dice el Papa: pero otros se muestran no menos temerosos e inciertos ante aquel sistema económico que se llama capitalismo, cuyas graves consecuencias la Iglesia repetidas veces ha denunciado claramente. La Iglesia, en efecto, ha indicado no solo los abusos del capital y del exagerado derecho de propiedad, plan. Bien. Y entonces llegamos ya al momento que había dicho al principio, bueno, a repetir un poco lo del 60, ese congreso, es decir, cuando, año 60, ahí no tengo datos porque en el año 60 se aprieta con el estado de bienestar más, pero tiene sin duda que ver con, aunque eso habría que documentarlo, tiene que ver con el impacto que supuso lo del Sputnik, que supusieron una serie de procesos a final y que produjeron unos cambios tremendos en toda la operativa, por ejemplo, que hoy conocemos más pragmática. Es decir,
todos los que sean científicos aquí, o todos en general, conocen perfectamente pues, el current contents, los current comments, y todas las bases de datos que hoy están en la web de la ciencia, porque antes era el ISI, el Instituto de Información Científica, Garfield, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa modernización, digamos, de los sistemas de comunicación científica son consecuencia de la sorpresa del Sputnik. ¿Por qué? Porque la propaganda de la Guerra Fría venía sosteniendo en sus películas que, igual que los alemanes eran tontos, en todas las películas los rusos eran tontos. Y de repente se sorprenden al encontrar un pipipi que la Unión Soviética ha mandado el primer satélite. Y entonces eso provoca una crisis absoluta y dice, coño, ¿y cómo es que nosotros no sabemos que los rusos estaban haciendo esto? Y ahí se modernizan todos los mecanismos de información científica hasta nuestro presente, incluyendo las traducciones que en aquel momento se llamaron técnicamente cover to cover, desde la primera línea hasta la última letra de una revista rusa al inglés. Por si acaso mandaban mensajes en los anuncios, para que no perder nada. ¿Qué pasaba? Claro, en la Unión Soviética se estaba al tanto de lo que hacían los científicos occidentales, pero en buena medida se les despreciaba porque aquello era una cuestión acabada, como decía la propaganda. Seguramente tiene que ver con ese impacto que provocaron aquellas cosas. Y fíjense qué curioso, bueno, aquí tienen una foto de los españoles que fueron a Copenhague, todos contentos, pues Julián Marías, los otros, estas cosas. Entonces, fíjense, allí, en aquella reunión que era, les repito, se la menciono al principio, el escritor y el estado de bienestar. Pues ahí llevaron a un novelista sueco, Johnson, a un escritor finlandés, a un ensayista danés, a Edenius, un filósofo sueco, un psicoanalista austriaco, a Julián Marías, a un escritor norteamericano de origen judío, además lo ponían así, Saul Bellow, a una filósofa irlandesa y, comillas, lo ponen ellos, al escritor americano negro James Baldwin. O sea, no hay inconveniente en resaltar que somos tope guay en esta reunión que hacemos en Copenhague. Esa la organiza el Congreso por la Libertad de la Cultura. El Congreso por la Libertad de la Cultura se había organizado, había celebrado en el año 50, un año después de lo del Waldorf Astoria, se organiza ese congreso en Berlín, sin saber que lo auspiciaba Estados Unidos. Y el cerebro es el mismo Sidney Hook, que dijo aquella famosa frase de darme 1000 personas y 100 millones de dólares y acabaremos con la Unión Soviética. O sea, por menos de lo que cuesta un misil, creamos un montón de intelectuales mercenarios que van a hundir ideológicamente el asunto. Entonces, el Congreso por la Libertad de la Cultura, muchos ya lo saben, en lengua española, estuvo gestionado por dos antiguos dirigentes del POUM, trotskistas, Julián Gorkin e Ignacio Iglesias, que se jubilaron. En el caso de Gorkin había sido 7 años revolucionario profesional al servicio de la Cominter, y luego se jubiló cobrando sueldo de la CIA, no directamente, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura. Pero bueno, quiero decir que unas vidas emocionantes. Y entonces, en ese Congreso del 60, fíjense qué cachondeo debió ser aquello cuando llevan allá a Julián Marías, a los otros, y tienen que ponerse a hablar en francés. Entonces tenemos el testimonio de uno de los antifranquistas más clásicos de la gauche divine catalana del momento, pues el editor Carlos Barral. Carlos Barral estuvo en Copenhague y Carlos Barral, invitado obviamente por el Congreso, Carlos Barral comenta en sus memorias su encontronazo con Julián Marías, y dice Carlos Barral: el encontronazo comenzó en la sala de conferencias, en una réplica muy agresiva que me tocó pronunciar. Me había pasado la pelota Castellet escudándose en mi mejor francés. Tras 2 lamentables discursos de Lorenzo Gomis, ¿saben?, el católico de la revista El Ciervo, también de Barcelona, y de Marías, de Julián Marías, que venían a ser un elogio cristiano de la pobreza. La izquierda española allí presente, dice el capullo de Barral,
Castellet, el sociólogo Esteban Pinilla y yo no podía dejarlo pasar por alto. Arremetí en torno volteriano contra el solemne heredero de Ortega y se produjo una gran crispación. Claro, tanto Gomis como Julián Marías, estado de bienestar, ¿cómo se consigue el estado de bienestar en el año 60, tal? Pues con la pobreza, con la austeridad, con conformarte con menos, es decir, más o menos lo que venía a decir Lord Beveridge 2 años antes, lo esperan todo del Estado, quieren vivir bien a costa del Estado, y lo quieren todo, ¿no? Pues pedir menos. Y entonces aquí la izquierda, claro, que era una izquierda, esto es un testimonio genial, que era una izquierda que era Esteban Pinilla, pues uno de los ideólogos después del PSOE, Castellet, pues del nacionalismo catalán, todos a sueldo del Congreso por la Libertad de la Cultura durante muchos años. Estos eran la izquierda antifranquista tolerada que hizo la transición, que como ven esto es toda una armonía maravillosa. Bueno, entonces, tal fue el auge que fue pillando lo del estado de bienestar que las 2 veces siguientes que encontramos estado del bienestar, buscando en las apariciones, después de las referencias al Congreso de Copenhague, organizado por la organización anticomunista dicha, proceden de Nuestra Bandera, revista teórica política del PC, y de Mundo Obrero, órgano del Comité Central del PC. Son 2 citas del 61. Al año siguiente, que perfectamente se dan cuenta y dicen, una declaración de la conferencia de representantes, esto es un fragmento que publica Nuestra Bandera, pero es una reunión que tuvo lugar en noviembre del 60 en Moscú, es decir, en septiembre les habían reunido en Copenhague, en noviembre, en la reunión, en la conferencia de representantes de los partidos comunistas y obreros, que fueron como 80 representantes en Moscú, se hace un comunicado, una declaración de la conferencia, y dicen: todo esto desmiente una vez más las falsas afirmaciones de los ideólogos burgueses y de los revisionistas de que el capitalismo contemporáneo se ha convertido en capitalismo popular, ha creado el llamado estado del bienestar general, capaz de superar la anarquía de la producción y las crisis económicas y de garantizar el bienestar de todos los trabajadores. Y otra cita un poco después. Y curiosamente, en la siguiente edición del Diccionario Soviético de Filosofía ya se incorpora la entrada estado de prosperidad general, que es como lo traducen, que es el equivalente al estado de bienestar general, donde también uno de los mitos sociales de la sociedad capitalista moderna, pero no me extiendo más aquí porque he visto que mañana, a estas horas, estará hablando Daniel López sobre el comunismo ante el estado del bienestar y el estado del bienestar ante el comunismo. Entonces, pues, pero que aquí sí lo que se encuentra es que el universo de citas sobre estado del bienestar 60-61 es en un contexto anticomunista del CLC y en las réplicas del PC y de los soviéticos. Bien, entonces, voy a terminar ya recapitulando mínimamente, es decir, estas cuestiones. Simplemente, es decir, tendría el mayor interés, yo inicialmente pensé hacerlo, pero luego, bueno, y tengo recopilada toda la documentación, porque como hoy día es fácil de recopilar documentación, pues que uno entra, pues, buscando en Gistor, en la herramienta esta de revistas académicas que se pueden disponer de los textos, pues del año 49 al año 60, pues hay unos 50 artículos que tocan cuestiones más o menos teóricas sobre el estado de bienestar y que tendría el mayor interés hacer un seguimiento para irlo poniendo en comparación, aunque seguramente no sería sacar decimales, es decir, las grandes cosas están hechas. Aquí lo interesante entonces con esta perspectiva es advertir el carácter ideológico desde la perspectiva nematológica de todo el rótulo estado de bienestar y cómo se ha convertido primero en un... No les
no les he dicho, pero bueno, la ideología es, los párrafos que les dije que había transcrito de esos artículos del 49, ahí es una constante de esos artículos teóricos es exigir como condición para el estado de bienestar la democracia. Eso es clave, porque es el modo de desmarcarse de otras situaciones ya no existentes, como podría haber sido el fascismo o como podría haber sido el nacionalsocialismo y, por supuesto, la Unión Soviética. Lo verdaderamente sorprendente, y eso simplemente lo apunto, es cómo después de la caída de la Unión Soviética en el 90, sin embargo, en la década de los 90 se produce un incremento tremendo de la presencia de bibliografía sobre estado de bienestar. En España, sí, un comentario sobre la bibliografía, decir que España se mantuvo en todo momento a la última de todo lo que se publicaba sobre estado de bienestar. Es decir, y además institucionalmente, las publicaciones que en los años, finales de los 80, en los años 90, hace, pues qué sé yo, el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Estudios Fiscales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues, todas instancias públicas, todo lo que aparece en inglés se va traduciendo, pero claro, provocando esa traducción indiscriminada, seguramente un aumento de la confusión y de la no correspondencia de la aplicación de muchas de esas cuestiones a un país como España con una tradición distinta, con una tradición histórica distinta, porque referida a la seguridad social, referida al grado de presencia del Estado en las empresas públicas durante el franquismo, y no solo a ese periodo, sino ya de mucho antes, al lugar ocupado por la Iglesia Católica y sus instituciones, que muchas veces no aparecen en las estadísticas oficiales, en las encuestas, y que hacen una labor, y siguen haciéndola, mucho más callada de lo que puede parecer, pues Cáritas, lo otro y tal, que son instituciones que están ahí operando y funcionando, y entonces, en buena medida, se podría decir que ese desconcierto o esa confusión que al principio decíamos que encontramos en buena parte de los tratadistas que quieren teorizar sobre estas cosas en nuestros entornos, pues deriva de la papilla indigesta, de cantidad ingente de bibliografía desordenada y aplicada a mil cosas, cuando no se rompe el mito del llamado estado del bienestar, que es muy parecido, y de eso hablará también Tomás, a lo que sucede con la felicidad, con los rótulos de felicidad. Es exactamente lo mismo, que bienestar y felicidad, que decir que hay, y de hecho eso es algo que les termino con una cita del mito de la felicidad de Bueno, del año 2005, que dice: por ejemplo, quienes encuentran un modo de prestigiar el principio de felicidad recordando que la Constitución de Estados Unidos, la potencia más influyente de nuestro presente, lo recoge en los preámbulos de sus textos constitucionales, no suele tener en cuenta, como ya hemos advertido, que felicidad traduce no solo el happiness del Acta de Independencia, sino también el welfare de la propia Constitución, por lo que resulta que este principio, así interpretado, viene a ser prácticamente una apología del estado de bienestar vinculado al American Way of Life. Eso por lo que ahí corresponde. Bueno, pues nada más, muchas gracias y tenemos un cuarto de hora de coloquio. Chema, quiero leer. Modo de empleo. Tenéis que utilizar al hablar dos micrófonos. El que tienes ahora es para grabar y el otro es para que se oiga. Eso va a pasar siempre. Soy José María Fernández de Oviedo. Dos cosas lo más teleológicas que puedo hacer. Una sugerencia: incorporar el Congreso del Partido Comunista Chino de octubre del 17, que tocan muchas cosas de eso, no detallo aquí. Y segunda cuestión,
Ese diccionario agrícola que en 1852 hablaba de la depauperización, en realidad está diciendo de una forma más brusca, está refiriéndose a lo que 20 años después, 30 años después, haría Bismarck en Alemania. Es decir, no existe, es falso el mito del gran ejército de reserva de trabajadores, de mano de obra. ¿Por qué? Porque cuanto más especializado es un trabajo, menos candidatos hay a ocupar ese trabajo. En consecuencia, hay que hacer la vida agradable al que está teniendo el trabajo ahora, que no se ponga enfermo, que tenga descansos, que vea a su familia protegida para que siga en la empresa, porque no hay un ejército de reserva. Es una cuestión eminentemente práctica. El tema, lo de Bismarck y otras muchas que están ocurriendo hoy en día. Muy bien, muy bien. Pues lo tendremos en cuenta, incorporaremos. Pilla los micros. Buenas. Me ha encantado sus exposiciones. En verdad, iluminadora. O sea, de verdad, le agradezco que haya hecho esto porque necesitamos este tipo de ideas que estén en la sociedad y que se debatan. Bien, una vez dicho esto, me gustaría hacer una alusión a repasar un poco brevemente la historia de España y del Imperio Español. Es que es muy fuerte, o sea. Me gustaría decir, ante todo, tratando otros coloquios que he escuchado, sobre todo a través de las redes sociales, que he visto vídeos, etc., la idea del Imperio Español como un estado del bienestar. Por ejemplo, existía cierto sistema de regulación de precios en lo que era la América colonial, que era, bueno, más bien los virreinatos, porque bien sabemos que la concepción del imperio generador se corresponde a un modelo colonial, ya que eso es una idea del siglo XVIII para adelante. Bueno, prosiguiendo, la idea de que el Imperio Español era un estado del bienestar, por ejemplo, aquellas regiones donde el precio de un maíz o fuera de una mercancía de bien de consumo bajaba demasiado y entonces o subía el precio en una zona del imperio, en otras zonas se bajaba el precio para que así los habitantes de esa región no se murieran de hambre, no hubiera hambrunas, etc. En caso de desastres naturales, a su vez se recurría y se ayudaban los virreinatos entre sí. Es decir, existe ahí ya una concepción imperial, una concepción de Estado integrado, por lo cual, en el que existe un imperio que se preocupa por sus partes. Por tanto, de ahí podemos justificar la idea de imperio generador, simplemente siendo la idea de, bueno, está bueno. En cuanto a la historia del periodo liberal de España, que esto es a mí lo que más me interesa, es la idea del eje izquierda-derecha, entendido, bueno, son mitos, evidentemente, pero entiendo el mito como izquierda, como esa lucha contra el antiguo régimen que representa la institución de la Iglesia, que ha privatizado, entre comillas, desde la Edad Media lo que es el bienestar, y esta segunda generación de izquierdas, que es la izquierda liberal, que después sobre la derecha liberal, busca arrebatar a la Iglesia el monopolio de la sanidad, la educación, etc. Después vendrán las funciones, pensiones, etc. No vamos a entrar en ese detalle después, después lo menciono. A lo que voy. Entonces, digamos que esta izquierda liberal lo que hace con las desamortizaciones es debilitar a la Iglesia para crear el Estado-Nación, es decir, de esa guerra civil que fue las guerras de las independencias, la metrópoli, mal usado ese término, que podemos ya, perdón, si me estoy enrollando, desde Carlos III se intenta crear una administración más borbónica, más colonial. Se puede decir eso, que la metrópoli hizo un falso intento de capitalización por parte mediante un modelo más depredador. Y entonces, debido a ese fracaso, surgen las naciones-estado en las Américas, y en España también surge una estado-nación que se llama España, no es el Imperio Español, es España, que tiene después unas colonias, provincias, que son Filipinas y Cuba, que se perderán en el 98 y después ya, bueno, en fin, que no me estoy enrollando demasiado. A lo que voy. Pues eso, podemos decir que esa segunda generación de izquierdas, eminentemente hispánica, busca crear el Estado-Nación español y que precisamente se vuelve derecha liberal porque intenta pactar con la Iglesia como una especie de consenso frente a terceras fuerzas que pasan el movimiento obrero, el anarquismo, etc. Es decir, la izquierda liberal se vuelve derecha cuando pacta con la Iglesia y dice, bueno, pues a lo mejor la educación concertada no está mal, pues a lo mejor la sanidad podría asumir estas funciones de la Iglesia. Es decir, la izquierda es en España, a mi juicio, porque es que la Iglesia Católica tiene mucha influencia en la historia de España, la izquierda es toda aquella fuerza que es anticlerical, o al menos que se opone a la Iglesia como institución que ha privatizado ese bienestar y que busca, mediante la construcción del Estado español, un Estado unitario, un Estado fuerte, eso, arrebatar esas competencias frente a todo poder
paraestatal, fuera del Estado. Bueno, de acuerdo en general, aunque habría que matizar en lo que corresponde al antiguo régimen. Es decir, el antiguo régimen, y precisamente en el caso de España, yo creo que es inapropiado hablar de la Iglesia y del Estado como magnitudes separadas. Al revés, es una relación íntima donde, en el caso de América, la Iglesia tiene que asumir las tareas que no pueden hacer los soldados. Es una tarea complementaria muchas veces, buscando sus intereses, obviamente, y sus intereses intentando debilitar a la corona. Por ejemplo, inicialmente pensando utilizar el latín como lengua común para todo Hispanoamérica, cuando ya Fernando el Católico dice que hay que utilizar el español, argumentarán, no, pero es que los indios son cortitos y no aprenden español, tenemos que aprender las lenguas vernáculas para enseñarles los principios de la fe en su lengua materna, que no se confundan. Claro, desde el punto de vista de la Iglesia quieren hacer creyentes controlados por los clérigos. Desde el punto de vista de la corona quieren hacer súbditos de la corona susceptibles, y de ahí el no procurar no llevar menos mujeres para que haya mezclas, etcétera, etcétera. Pero claro, paralelamente los principales teóricos con respecto a las cuestiones económicas, etcétera, etcétera, son clérigos que están teorizando sobre la usura, sobre los precios justos, etcétera, etcétera, en competencia inmediatamente con las posiciones contrarias de los protestantes. Lo que no se puede entender hoy es la reforma protestante sin el descubrimiento de América. Y la voluntad o la ruptura de Enrique VIII con Roma sin la voluntad de los ingleses de impulsar su imperio al margen del imperio católico aliado con Roma, o la ruptura de Lutero en Alemania para romper también y ahí claro, todo el desarrollo de ese capitalismo, diríamos, no social, sino capitalismo pues individualista, de quienes están ungidos directamente por Dios, que hablan directamente con él, pues lo que provoca unos desajustes que van contra una situación de mayor socialización, que es la que se produce en un imperio católico, como es la que se produce en una sociedad islámica por las instituciones que les he dicho. Es decir, entonces, fijarse fundamentalmente en el asunto de la Iglesia no es así, porque te voy a poner un ejemplo también para que veas la complicación del asunto. En las Cortes de Cádiz ya se habla, en las Cortes de Cádiz, digo, en el contexto del año 8 de la Constitución de Cádiz, hay dos asturianos que se pelean a muerte. Uno es el divino Argüelles, liberal, y otro es el cardenal Inguanzo, campeón del antiguo régimen. Se está discutiendo qué hacer con los bienes de los pueblos. Y entonces el liberal, Argüelles, lo que propone es que se privaticen, pero no eran podían ser de la Iglesia, pero eran de los pueblos. Lo que propone Inguanzo es que no, que esos bienes tienen que seguir siendo de los pueblos, que no hay que privatizarlos. Entonces, ahí la disputa es total. Ahí, y argumentando que quienes van a resultar más perjudicados son los propios campesinos, usuarios, porque mientras se mantenga la propiedad de la tierra de los pueblos, aunque paguen el diezmo a la Iglesia, eso es otra película. Sin embargo, lo que están intentando los otros es un proceso de acumulación capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el asunto. Y eso se va a ver perfectamente pues, a mediados de siglo con las
de la mano de ideólogos krausistas, etcétera, que gobernadores civiles, los procesos de enriquecimiento corrupto que se producen en las desamortizaciones es absoluto, que luego en muchos casos acaban fracasando porque lo que diríamos en ese proceso surge una nueva nobleza de andar por casa que no tiene poso para aguantar en el tiempo, y entonces pues se produce una situación distinta a lo que era la situación, qué sé yo, de Alemania o de Francia, donde hoy día todavía pues sigue habiendo familias de tradición secular que en la tradición española es una excepción, es decir, los Alba, lo que sea, mientras que hay que son propietarios del territorio, que son propietarios de digamos nada en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, eso son situaciones muy distintas donde el grado de distancia y de solución de las cuestiones sociales, familiares, del vivir, son muy distintas en un sitio y en otro. Pero vamos, sí, vamos. De todas formas, me gustaría subrayar un punto que es que, como bien has subrayado, a partir de la década de los 70 del siglo XIX, con Bismarck y la derecha socialista, se busca desde la derecha, para no ser arrastrada, para no desaparecer como la derecha primaria, lo que se busca es usar el Estado y aceptar las ideas de la socialdemocracia, que es en el fondo lo que va a decir la siguiente conferencia, que es que cierta derecha se da cuenta de que, o sea, es o aceptamos el cambio que ha hecho la izquierda, o es que desaparecemos. ¿Qué es lo que hizo Primo de Rivera? ¿Qué es lo que hizo Franco? O sea, Franco, bueno, ya sabemos que Franco... No, pero vamos a ver, perdón, tú tienes un matiz conspiranoico. Vamos a ver, disculpe, perdón. No, perdón. A lo que me refiero es que la derecha socialista adopta ciertas modulaciones, es una modulación, sí. Coge cosas de la izquierda, es como cuando tú hibridas una planta. Pero yo no creo que las cojan, es decir, que haya esa voluntad de coger. Es decir, mira, vamos a ver, cuando el Marqués de Comillas, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, cuando el Marqués de Comillas, que es uno de los hombres más ricos de la España del XIX, y que es el que organiza la Compañía Transatlántica, el que organiza la Compañía de Tabacos, y, por ejemplo, en Asturias, la Sociedad Asturiana de Minas. El Marqués de Comillas, como ultracatólico, como católico muy vinculado con el Papa de Roma, que está dispuesto incluso a poner dinero para comprar los estados pontificios, para crear lo que es lo que se resolvió, que lleva 100.000 obreros en peregrinación a Roma en sus barcos, cuando el Marqués de Comillas organiza sus minas en la cuenca del Caudal en Asturias, utiliza mecanismos de bienestar social para los trabajadores que eran impensables en otras situaciones. Hace casas para los obreros, tienen seguridad social, si tienen un accidente, la empresa se encarga de no dejarles tirados, etcétera, etcétera. Eso en aquel momento, eso era, bueno, eso es y sigue siendo por los historiadores dicho, no, eso es sindicalismo amarillo, vaticanista, paternalismo católico. Lo bueno era aquí, porque no era de clase, porque no encargaba... Claro, disculpe, sí. Lo que quiero decir es que, bueno, lo que usted está sugiriendo es que los movimientos de tercera posición, o puedan ser movimientos como el catolicismo social, bueno, el propio fascismo, el cooperativismo, etcétera, lo que proponen es anular la dialéctica de clases integrando dentro del Estado a la sociedad civil. Es decir, lo que usted está diciendo es, aceptamos la dialéctica de Estados, supeditamos la dialéctica de clases a la dialéctica de Estados, mientras que el marxismo lo que dice es, el marxismo de bueno me refiero, lo que dice es que hay una intradialéctica, una interdialéctica. Por tanto, la visión de lo que es los movimientos de tercera posición se oponen a la obra de bueno, en el sentido de que niegan la dialéctica de clases entendida en un sentido coordinativo. No, pero vamos a ver, una cosa es el análisis que puedas hacer ahora del pretérito y otra cosa es los movimientos que se están haciendo, por ejemplo, en el siglo XIX, con la cuestión de los partidos católicos, con la cuestión de los centros en distintos sitios, con la cuestión de si los católicos deben entrar en política o no, y donde además todo está... No, yo lo que... Disculpe, bueno, es muy impertinente y pido perdón. Lo que estoy diciendo es que... hagamos una analogía, es decir, el socialismo es el centro, el marxismo y el catolicismo están en los extremos, y digamos que ambos convergen en el centro, que es el socialismo, pero el catolicismo no puede ser marxista, entendido desde la concepción racionalista, etc. Por tanto, lo que estoy diciendo es que el catolicismo
no es compatible con la izquierda, en el sentido de una izquierda marxista. Es decir, será socialista, pero no es marxista. Será tercera posición o lo que quieras. Pero no, eso no va... Las ideas del materialismo filosófico, desde un punto de vista racionalista, no pueden ser compatibles con una doctrina que no es racionalista, en el sentido... Eso por supuesto. Pero, digamos, no hay que dejarse obnubilar por los rótulos que por otra parte estamos diciendo que son míticos. Entonces, ¿qué sigue? Eso, lo que estás probando es la dialéctica de todos estos procesos y cómo hay que hilar fino y cómo lo que es muy peligroso también es aplicar intenciones, ver contextos, etcétera, etcétera. Bueno, no hay tiempo para... ¿Usted qué no? Tú. Bueno, pues nada. Bueno, sí. Un minuto, Tomás, pero es que vamos a... No, son las 11:01, entonces, si lo que me vas es a felicitar, te lo agradezco. Bueno, señores, pues entonces, a las 11:30 más. Gracias. Pero es que no es una felicitación de cualquier... Bueno, hombre, que ya lo sé. Toma.